Hola, ¿qué tal? Yo soy Saori. Вы меня все знаете, я хочу на паре, там море туз. Увидите меня на Deep House, я здесь усну и там проснусь. Вы меня все знаете, я хочу на паре, Pero me puedes decir, Sao. Bueno, este video se va a tratar de storytimes. Bueno, y no estuve subiendo videos es porque no tuve mucho tiempo, así que les recompensaré con este videazo. Pero antes de empezar, quiero aclarar que los storytimes no son míos. Bueno, empecemos. Algo extraño está pasando. Hola, soy Emma, y algo raro está pasando en mi colegio. Desde que entré a la escuela, siempre me la había pasado sola, no tenía amigos y era una persona muy solitaria, así que mis compañeros siempre me molestaban diciéndome rara y fea. Habían veces en la que me sentía diferente a todos, pero sin embargo no dejé que eso me afectara del todo. Un día estaba normal en el descanso cuando se me acerca una chica que me dijo: hola, me llamo Sara, ¿y tú? Al principio pensé que me venía a molestar como todos los demás, pero sin embargo le dije que me llamaba Emma, ella, y ya nos empezamos a hablar y me di cuenta de que ella no era una persona mala. Ella me dice que a ella siempre la molestaban por no ser tan sociable. Yo le dije que me molestaban por lo mismo y le pregunté si a ella le afectaba y me dijo que no. Yo le dije que a mí tampoco y nos quedamos allí, hablando. Yo me di de cuenta de que teníamos muchas cosas en común y sentía que teníamos una muy linda conexión, así que le pregunté si podíamos ser amigas y ella me respondió que sí. Me emocioné mucho, porque sentía que por fin tenía la oportunidad de tener amigas. Al día siguiente Sara me empezó a mostrar más del colegio, ya que era nueva y no conocía casi nada del colegio. En eso pasamos al frente de un grupito de niñas. Sara las ve y me cuenta que esas niñas eran como ella las llamaba, las populares. Ella me dijo que ellas eran como el mejor grupito. Nadie las molestaban porque si no les iría muy mal. Ella me dijo que ese grupito era el que siempre molestaba y hacían bullying a los demás. Me dijo que eran muy malas y que sería mejor mantenerme alejadas de ellas. Pasan unas semanas y yo voy como de costumbre a la escuela. Al llegar noté que Sara no me estaba esperando en el patio, lo cual me parecía extraño porque ella siempre me esperaba en el patio de la escuela para poder entrar juntas al aula. Supuse que estaba en el baño y aún no regresaba, pero noté que ya había pasado mucho tiempo y todavía Sara no regresaba. Así que decidí ir a buscarla al baño, pero al ir vi a las populares paradas al frente del baño. Yo enseguida recordé lo que Sara me había dicho, así que intenté alejarme silenciosamente, pero una de las chicas me vio y dijo: mira, allí va la mijita de la tontita, jaja, es igual de tonta que ella. No entendía lo que me habían dicho hasta que una de ellas dijo: sí tenemos a tu amiguita Sara, así que ya no la busques, jaja. Allí me di cuenta de que esas chicas la tenían en algún lugar. Quería ir a ayudarla, pero una de las chicas me dijo: ni pienses ayudarla o te pasará algo peor. A mí me dio mucho miedo, así que me fui corriendo al aula. Tenía mucho miedo, así que le dije a la profesora que tenía mucho dolor de cabeza y que me quería ir a mi casa. La profesora me dijo que sí y yo rápidamente me fui a mi casa. Al día siguiente tenía miedo de ir a la escuela y no quería ir, pero mi mamá me obligó a ir. Al llegar me dijeron que habían declarado a Sara como desaparecida. Sentí mucho miedo, estaba a punto de irme corriendo a mi casa porque sentí mucho dolor por mi amiga. En eso una de las profesoras me llama por mi nombre y me dice: Emma, tenemos que hacerte unas preguntas. Al decirme eso, sentí un escalofrío por todo mi cuerpo y sentí mucho miedo. Quería salir corriendo de la escuela, pero si me iba, iban a sospechar de mí, así que no tuve opción y fui a que me hicieran las preguntas. Me llevaron a la oficina de la directora y me empezaron a hacer las preguntas. Yo con la voz temblorosa a punto de llorar. Yo respondí a la mayoría de las preguntas que no sabía. Después de eso le dije a la maestra no me sentía bien y que si me podía ir a mi casa. La profesora me dijo que sí y yo me fui rápidamente a mi hogar. Al día siguiente tenía miedo de ir, pero sin embargo fui. Ese día me sentí muy mal porque sabía quién lo había hecho, pero no lo había dicho, así que ese día fui decidida a decir toda la verdad. Pero ya era tarde, ya habían encontrado a Sara muerta en el baño con un cuchillo clavado en el cuello. Según la policía, Sara se había quitado la vida. Pero yo sabía bien que eso no era cierto y no pude evitar caer en llanto. Sentí mucho miedo, pero no podía decir la verdad porque sabía que esas chicas me harían cosas malas, así que no dije nada. Pasaron unas semanas en la que yo me estaba recuperando de la pérdida de mi amiga. Un día fui a la escuela normal y al llegar noté que había un cartel, igual como el que habían pegado cuando Sara había desaparecido, pero noté que la persona desaparecida era una de las chicas de ese grupo de 5. Pensé que se había sentido mal por lo que le había hecho a Sara y se quitó la vida, pero decidí no darle importancia porque ella era una de las que le había quitado la vida a Sara. Al día siguiente encontraron a la chica muerta en el baño exactamente como habían encontrado a Sara. Allí noté que algo no estaba bien. Al día siguiente volvió a desaparecer otra de las chicas y la volvieron a encontrar exactamente como Sara, y así sucesivamente, pero esta vez fue con cada uno de mis compañeros. Solo quedaban 3 de las chicas. Sabía que en algún momento me pasaría lo mismo, así que tenía miedo, pero a la vez me preguntaba qué estaba pasando y por qué. Un día estaba normal en mi casa cuando veo una nota en la mesa de mi casa que decía: dilo todo o terminarás igual que los demás, con letras aterradoras. Pensé que había sido
sido una broma de mi mamá, así que lo dejé pasar. Al día siguiente fui a la sala de mi hogar a ver la televisión y vi otra nota que decía, dilo todo o morirás. Pero con letras más aterradoras pensé que era otra broma y lo dejé pasar. Al día siguiente fui a desayunar, pero no vi ninguna nota, así que pensé que mi mamá no me había hecho la broma, pero antes de salir de mi casa, olvidé algo y volví a mi casa, pero mi mamá me dijo que ese día me tenía que ir caminando. Yo le respondí que estaba bien y ella se fue. Yo fui a buscar lo que había olvidado y veo otra nota que decía, es la última vez que lo digo, dilo morirás, esta vez con letras más perturbadoras y escrito con sangre. Sabía que no había sido mi mamá porque ella había salido. Sentí mucho miedo y allí me di cuenta que por más miedo que tuviera tenía que decirlo todo. En eso me llega un mensaje a mi teléfono. Y allí fue cuando tuve el verdadero temor. Era una foto de Sara muerta, con una sonrisa perturbadora y un mensaje que decía, no quieres que te pase, ¿verdad? Sabía que debía obedecer, así que fui al colegio y mientras caminaba me llegaban fotos de mí caminando desde el teléfono de Sara. Sabía que Sara estaba allí conmigo y sabía que si no lo decía me pasaría algo peor, así que fui decidida a decir toda la verdad. Llegué a la escuela y esperé a que llegara la maestra para decirle toda la verdad. Llega la maestra y yo voy hacia ella y le digo todo. Yo no me pude contener y empecé a llorar del miedo. La maestra me dijo que me tranquilizara. En eso escucho una voz decir, gracias por decirlo, amiga, todo está bien, ¿verdad? Al girar atrás veo a Sara llena de sangre. Yo voy corriendo a la dirección, a contarle también a la directora, pero al llegar la directora era Sara, y al salir vi a muchas Saras. Yo me asusté y sentí que me había vuelto loca, y me desmayé y desperté en el baño, y yo asustada pegué un grito e intenté salir, pero no pude. Así que empecé a gritar como loca y llega una de las limpiadoras del baño y me saca. Yo salgo corriendo a la dirección para decirle a la directora llamó a las populares y habló con ellas. Luego llegó la policía y también habló con las chicas. Una de ellas pidió permiso para ir al baño. Y yo estaba fuera de la dirección y la chica se acerca a mí y me dice, maldita, eres una chismosa, y me pega con algo muy fuerte en la cabeza y quedé inconsciente. Después desperté en uno de los salones del colegio y grité muy fuerte, me levanté y me fui corriendo a mi casa. Al llegar encontré una nota al frente de mi casa que decía, pinche chismosa, ahora por tu culpa nos van a llevar a una cárcel de adolescentes. Pero no te preocupes porque yo me vengaré. ¿Escuchaste? Escrito con sangre, sentí un escalofrío y sentí mucho miedo. Entré a mi casa porque ya mi mamá había llegado. Entré y le conté lo sucedido y mi mamá tomó la decisión de mudarnos del país y desde ese día ya no supe más de esas chicas. Bueno, un día estábamos en el colegio normal y ya era la hora de la salida y estábamos arreglando nuestras cosas para irnos a casa y una compañera, que le pondremos Vivian, empieza a gritar porque no encontraba su celular. El profesor dijo que si no aparecía el celular de nuestra compañera no nos íbamos a ir. Todos empezamos a buscar el celular hasta en el techo, jaja, pero la cosa es que el celular no aparecía. Obviamente el profe sí nos dejó salir, pero durante una hora buscamos el celular y no apareció. Al día siguiente nuestra profesora principal vino y nos dijo que cómo era posible de que el celular de Vivian haya desaparecido, y ella nos dijo que el que había robado el celular de Vivian lo confesara. Ahora sí no iba a tener problemas, pero nadie confesó. Justo ese día por la tarde estaba sacando mi merienda para el recreo y chismosear con mis amigas, jaja. Yo estaba buscando mi comida que la había dejado debajo de mi mesa y no estaba. Yo le dije a mi profe que me habían robado mi comida y ella nos metió una regañiza bien maciza, jaja. Ese mismo día, cuando íbamos a irnos a nuestras casas, se perdió un escobillón que usábamos para barrer la sala. Esta vez la profe se puso como furia y nos gritó bien feo, jajaja. La profe dijo que iba a enviar un mensaje al grupo de padres sobre la situación y estaba sacando su celular de su bolsillo, pero el celular no estaba ahí. La profe se asustó y buscó en su escritorio, pero tampoco estaba el celular. Al día siguiente, yo estaba en el colegio y en la segunda clase, la profe había llegado al salón y ella nos dijo a todos que nos paremos detrás de nuestra silla porque nos iba a decir algo. Ella nos dijo que esta situación se está volviendo muy grave porque no solo se había perdido un celular, sino que también se había perdido comida, un escobillón, 2 celulares, un perfume y un computador de un profe. La profe nos dijo que esta era la última oportunidad para que el ladrón confiese antes de que llamaran a la policía. Como siempre, ninguna de las ratas confesó, así que la profe se enojó con nosotros. Pipipi. Al día siguiente por la mañana, yo me estaba alistando para ir a la escuela y mi mamá me dijo, hija, mandaron un mensaje al grupo diciendo que se suspendieron las clases por una semana. Mi mamá me dijo que se habían cancelado las clases por una semana. Yo estaba en shock, pero igualmente estaba agradecida, ya que ese día yo no quería ir al colegio, jaja. Una semana después, yo iba a ir al colegio y había llegado tarde, pipipi. Me di cuenta de que todos mis compañeros estaban parados y yo no sabía qué había pasado. La cosa es que yo fui a mi asiento y la profesora dijo, las clases se cancelaron porque las cosas están desapareciendo, y yo les dije que si no confesaban íbamos a llamar a la policía. Y la policía entró e iban a hacer inspección mochila. Yo me asusté, no sé por qué, ya que yo no fui la que se robó las cosas, pero igual me dio miedo. Yo siempre me asusto en cosas así, aunque yo no haya hecho nada, jaja. La policía iba revisando las mochilas uno por uno hasta que llegó mi turno. La policía revisó mi mochila y en mi mochila estaba el celular de mi compañera. No sé qué pasó, juro que yo no metí eso ahí. La policía me dijo, ¿qué es esto? Es tuyo. Yo dije que no con la cabeza y Vivian, que era a la que se le había perdido el celular, gritó, ese celular es mío. Yo en mi mente dije, oh no, ahora sí que estoy en problemas. La policía me dijo, ¿por qué robaste este celular? Yo le dije que yo no lo había robado y que alguien lo había metido en mi mochila.
El policía no me creyó y mis amigas decían que yo no sería capaz de hacer algo así. Me llevaron a dirección y llamaron a mi mamá. En 15 minutos mi mamá llegó y ella dijo que porque la habían llamado y le contaron todo. Mi mamá dijo que era una pérdida de tiempo haberla llamado a ella, ya que ella sabía que yo no había robado nada, y la policía dijo que habían encontrado el celular de Vivian en mi mochila. Yo le dije a mi mamá que alguien me había metido el celular en mi mochila para que pensaran que era yo. Mi mamá me creyó y dijo que revisarán las cámaras de la sala para que vieran que alguien me había metido el celular en mi mochila. Revisamos las cámaras y vimos todo. No se creerán quién había metido el celular en mi mochila. Revisamos las cámaras de seguridad y vimos que quien había metido el celular en mi mochila fue Vivian. Yo no lo podía creer y fuimos al salón y la policía le preguntó si ella había metido el celular en mi mochila y ella dijo que no y que yo había robado su celular y que quería que me metieran a la cárcel XD. Y la policía le dijo a Vivian, no mientas, ya sabemos que fuiste tú. Y Vivian dijo, entonces ¿por qué me preguntan? Y la policía le preguntó, ¿por qué hiciste eso? Vivian dijo que ella no había hecho nada y la policía le mostró el video de las cámaras de seguridad. Fuimos a dirección y llamaron a los papás de Vivian y la policía estaba hablando con los padres de Vivian en privado y Vivian me dijo, yo fui la que robó todas las cosas y metí el celular en tu mochila para que creyeran que tú robaste todo porque tú me caes como la patada. Y yo le pregunté por qué y ella me dijo, porque tú siempre sacas buenas notas y te crees mucho. Y yo le dije, en primer lugar yo no soy creída y en segundo lugar tu plan todo miado no funcionó y ahora estás en problemas, jajaja. Y ella me agarró del pelo y me dijo, cierra el pico, mosquita muerta, o si no peleamos aquí mismo. Y yo le di unos buenos madrazos y en eso llegó la policía y los padres de Vivian. Los padres de Vivian estaban defendiendo a su hija de lo indefendible, jaja. El director les dijo a los padres de Vivian que tenía que devolver todo lo que había robado. Los padres de Vivian dijeron que ella no tenía que devolver las cosas, ya que ella no las había robado y que ellos ya no sabían qué inventar para hacer quedar mal a su hija. El director les mostró el video de Vivian metiendo su celular en mi mochila y también robando otras cosas. Y los papás dijeron que ese video era editado y que seguramente les caía mal su hija y por eso habían editado el video XD. Literalmente les mostraron el video de las cámaras de seguridad de Vivian robando las cosas y ni así creían, jajaja. La cosa es que al día siguiente dijeron que a Vivian la habían expulsado y que ella no devolvió las cosas. Unas semanas después encontraron las cosas que habían desaparecido detrás de un mueble de la biblioteca. No sé cómo los ciegos de los profes no se dieron cuenta XD. La cosa es que Vivian, cuando la habían expulsado, me envió mensajes diciéndome mosquita muerta y que por mi culpa la expulsaron y que era una perdedora, jajaja. Moraleja, nunca le eches la culpa a otros por mamadas que tú hiciste, jajaja. Yo tenía una mejor amiga, ella y yo nos conocíamos muy bien, prácticamente estábamos juntas desde la panza. Un día, como siempre, estábamos en el colegio y todos estábamos haciendo apuestas de que si la profe venía o no venía. Luego de un rato vimos a la profe entrar, entonces como de costumbre me senté al lado de mi mejor amiga. Cuando la profe entra la directora atrás con otros profesores de otras materias. Entre esos profesores entra una chica. La profe avisa que será la nueva alumna, que espera que nos sigamos muy amigos de ella. Ella se presentó, su nombre era Martina. Martina se iba a sentar, pero la profe me sentó hasta el fondo y Martina se sentó junto a mi amiga. Pasaban los días, pero mi mejor amiga y Martina no hacían contacto, ni siquiera hablaban, pero teníamos que hacer equipo con la pareja que teníamos al lado. Entonces mi mejor amiga y Martina hicieron equipo. Yo no me preocupaba, ya que ellas no se llevaban. Cuando terminó esa actividad era hora de ir al receso. Ahí yo y mi amiga comentábamos y chismoseábamos. Cuando salgo al receso no encontraba a mi amiga, la buscaba y nada. Y para no quedarme sola, me fui con mis otras amigas. Cuando terminó el receso, Martina y mi mejor amiga entran abrazadas. Yo me quedé en shock, ya que ellas ni hablaban. Entran y se sientan, mi amiga sin dirigirme la palabra durante toda la clase. Veía que ellas jugaban, se reían, hasta mi amiga ya le contaba cosas que a mí no. Yo veía todo eso. Llegando a mi casa, abro mi celular para chatear con mi mejor amiga como de costumbre, hasta que veo un estado de ella, donde estaba en un parque que quedaba como a unas 25 o 30 cuadras del colegio. O sea, de lejos. Cuando vi eso, lloré y lloré. Era un lugar donde mi mejor amiga nunca quiso. Y ya que siempre estaba ocupada o no podía, al siguiente día entran, se sientan, pero la profe dice que me va a poner con mi mejor amiga. Y a Martina atrás de nosotras, me siento al lado de mi mejor amiga y ella agarra y le pasa un papelito a Martina por abajo.
debajo de la mesa, se empiezan a reír y yo súper incómoda. Eso fue toda la clase, ellas se reían y yo me di cuenta que era excluida. Durante todos nuestros años de amistad, yo nunca dejé a nadie excluida, pero la que terminó siendo excluida, así pasaba cada receso, pero cuando Martina faltaba, mi mejor amiga, se juntaba conmigo. Pero eso fue hasta que entre pasada y pasada de papeles en la clase, a Martina se le cae un papelito, bueno, dos. Yo pensando que se dieron cuenta, pero no, entonces tiró un lápiz cerca de los dos papelitos y en eso agarró los dos papelitos junto a los lápices para camuflar los papelitos. Yo le pido a la profe si podía ir al baño, ella me dijo que sí, entonces llegó al baño y empiezo a leer los papeles, lo cual destruyó nuestra amistad. En esos dos papelitos, mi mejor amiga le contó todos mis secretos íntimos, cosas que todavía no superó, bromes y criticadas, me decían que era una tarada y una falsa, en el otro decía que mi mejor amiga me decía que era la peor amistad, pero en eso escucho el nombre de mi mamá. Cuando leo eso, yo no me contuve y en segunda parte, ya que muchas personitas me lo pidieron, cuando leí el nombre de mi mamá, estalle de furia, regresé a la clase súper enojada, y en el receso, fui donde ella, la agarré del brazo, tirándola al piso, en eso salta Martina, me pega una cachetada, y yo la agarro del pelo, y le empiezo a pegar patadas en la panza. De mientras que yo hacía eso, mi mejor amiga, agarra y me tira para el piso, y me empiezan a pegar, yo me levanto, las agarró, y les pegó tremenda cachetada. En eso alguien me agarra por la espalda, eran los profesores de otras materias, me agarraron, bueno, a todas, y nos llevaron a dirección, llaman a mi mamá, y cuando llegaban nuestras mamás, yo le gritaba al director que las enfermas estaban hablando de mi mamá, a través de papelitos, yo saco de mi bolsillo los papelitos, y se los enseño al director. Cuando él leía los papelitos, Martina y mi ex amiga lloraban, haciéndose la víctima. Cuando llegan las mamás, comienzan a pelear, cuando esa pelea terminó, yo agarró a mi ex amiga y la tiró contra la pared, recordándole que cambió una amistad de toda la vida por una de menos de un mes. A mí me suspendieron por 3 semanas y a las taradas uno, mi mamá al escuchar eso, se enojó y le metió una denuncia al colegio, ya que nosotros teníamos más pruebas. Luego de eso me sacaron del colegio y Martina y la otra se quedaron solas por mentirosas. Imagina estar en tu trabajo y de repente recibes una llamada de tu casa diciéndote: oye, ahorita que llegaste, ¿por qué no cerraste la puerta? ¿A dónde te volviste a ir? Y resulta que tú nunca entraste a tu casa, pero tu familia te vio. Les pongo otro ejemplo. Tú llegas de tu trabajo a tu casa, ves a toda tu familia viendo la televisión y te dicen: ¿por qué entraste por allá? ¿Que no habías ido al baño? Bueno, algo así vivió esta chica a quien le vamos a llamar Julia. Julia está casada y tiene un pequeño hijo de 2 años. Y es por esta misma razón que Julia tiene miedo que un espíritu se esté haciendo pasar por ella. Todo esto comenzó de una manera bastante inocente. Resulta que Julia, su esposo y su hijo viven en un pequeño departamento. Resulta que esa noche Julia estaba muy cansada y se fue a acostar antes de que su esposo lo hiciera. Ella tiene una manera muy peculiar de cobijarse y es que se pone toda la sábana encima de la cabeza y ella se acuesta boca abajo. Solo deja un pequeño espacio entre la sábana como para poder respirar. Es decir que si tú la ves acostada solamente ves un bulto, no le ves nada de ella. A pesar de que ella ya tenía buen rato ahí acostada, todavía no podía tener sueño profundo, estaba como dormitando. En eso sintió como su esposo se acuesta y empieza pues a jalar las cobijas también para él estar cómodo. Y en eso escucha Julia como su esposo le dice: ¿y tú por qué sonríes? Esto la confundió un poco, así que se quita la sábana de su cabeza, se levanta y le dice: ¿con quién estás hablando? Y en cuanto le dice eso, su esposo voltea a verla porque estaba viendo en otra dirección y grita. Se asustó tanto que saltó de la cama y le tomó unos instantes calmarse. Ya que su esposo se calmó, le dijo: es que, según yo, estabas ahí en el sillón, sentada todavía recargada con una mano así, tal cual la imagen, y me estabas sonriendo de una manera bastante extraña. En el momento que Julia le pregunta ¿con quién hablas?, él voltea y es que deja de ver a la Julia del sillón, nada más para darse cuenta que realmente estaba acostada al lado de él. Pues sí, fue algo bastante extraño. Julia solamente se rió y le dijo: yo creo que ya estabas bastante cansado, y no hablaron más sobre el tema. Los dos se acostaron y se durmieron enseguida. Esto ocurrió el domingo, al día siguiente era lunes y para tener un poco más de contexto, Julia tiene un trabajo con unos horarios medio extraños ya que puede ir en la mañana, en la tarde o en la noche, no tiene como que un horario fijo. Ese día en particular, el lunes, le tocó trabajar de noche, así que toda la rutina de acostar a su hijo, darle de cenar, le tocó a su esposo solo. Esa noche Julia recibió una llamada de su esposo, lo cual era extraño porque pues ella estaba trabajando y él lo sabía, ya era de noche, ya era hora que pues ya estuvieran acostados. Así que cuando recibe esta llamada, su esposo le dice algo muy extraño.
Primero que nada, el tono de voz que tenía el esposo era de que estaba asustado y le dijo a Julia que mientras él estaba dándole la espalda a la puerta de la habitación de su hijo porque lo estaba acostando en su cuna, escuchó unos pasos y como alguien pasó por el pasillo. Cuando él voltea, logra ver como cabello color café, que era el color del cabello que tiene Julia. Él pensó que Julia había llegado un poco temprano, se asomó al pasillo pero no vio a nadie. De hecho, esa llamada que le había hecho a Julia era para preguntarle si sí había entrado al departamento y algo se le había olvidado o si seguía en el trabajo. Y efectivamente, Julia seguía en el trabajo. Entonces Julia se volvió a reír y le dijo, yo creo que estás cansado, mejor ya vete a dormir, por eso estás imaginando cosas. Su esposo le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que sí, porque ya es la segunda vez que me pasa y en las 2 noches yo he estado muy cansado. Unos cuantos días después, a Julia le vuelve a tocar el turno nocturno y ella se fue a su trabajo con un poco de temor muy en sus adentros de que volviera a recibir otra llamada de su esposo preguntándole si ella estaba en casa por alguna razón, pero no ocurrió nada. Cuando llega Julia a su casa, nota que su esposo está acurrucado en el sillón, profundamente dormido. Julia se acerca a despertarlo para preguntarle cómo había ido pues la rutina de noche con su hijo y lo primero que nota es que su esposo le toca la cara a ella como para asegurarse de que ella sí era la real. Cuando Julia nota esto le dice, ¿está todo bien? A lo que el esposo contesta, sí, pero no muy convencido. Después de un rato fue que le contó que durante toda la noche, mientras él estaba en el cuarto de su hijo durmiéndolo, después de que lo durmió se pasó al suyo, escuchaba sonidos como chirriantes y pasos que atravesaban todo el pasillo, desde las habitaciones hasta la cocina. Además le dijo que estaba seguro que esta vez sí la había visto por la espalda, vio su cabello y cómo dobló en la esquina hacia donde estaba la cocina. A este punto, Julia ya estaba comenzando a asustarse, pero ella le insistía a su esposo, a mí se me hace que estás cansado, no estás durmiendo lo suficiente y a lo mejor yo tampoco. Esto se lo decía más que nada porque él era el que decía que la veía y la veía a pesar de que Julia no estuviera en el lugar. En lo que estaban platicando respecto a esto, escucharon unos sonidos como de movimiento en el cuarto del bebé, así que Julia se levantó para ir a revisarlo. Cuando ella abre la puerta de esa habitación, nota que el niño está sentado en su cuna viendo hacia la puerta, lo cual Julia pensó, bueno, a lo mejor me escuchó que me estaba acercando a su cuarto. Julia cierra la puerta de la habitación, carga a su hijo, se sientan en la mecedora para tratar de arrullarlo mientras ella le cantaba una cancioncita en tono suave. Mientras esto estaba pasando, Julia veía el filito de luz que pasaba por debajo de la puerta y por ahí veía pues a alguien caminando, veía la sombra de las piernas. Ella siguió cantando concentrada en arrullar al niño para que se volviera a dormir, ya que pensó, probablemente mi esposo se levantó al baño o fue a la cocina o algo así. Una vez ya bien segura de que el niño ahora sí estaba muy dormido, lo acuesta en su cuna, sale de la habitación, va con su esposo y le dice, oye, ¿tú te levantaste ahorita al baño, a la cocina o algo así? Su esposo se le queda viendo muy seriamente y comienza a negar con la cabeza, a lo que Julia dice, ay, qué raro, podría jurar que alguien pasó porque yo vi la sombra por el pasillo, a lo que su esposo se levanta y le dice, ¿ves? Tú también ya estás comenzando a verlo, te dije que yo no estaba loco, hay algo deambulando por aquí por el departamento y es tu doble. Lo que Julia le dice, ¿qué? ¿Cómo que mi doble? Y le dice, sí, ese espíritu se está haciendo pasar por ti. De alguna manera te está imitando y Julia estaba que no lo podía creer, de hecho tuvo que buscar en internet qué significaba esto y fue que sí es algo, los famosos doppelganger. Y fue que investigó que si tú ves a tu propio doble, eso significa que probablemente tengas una muerte bastante trágica. Eso no la dejó más tranquila de lo que estaba antes, pero pues realmente ella solo había visto una sombra y tal vez su esposo solamente estaba jugando con ella, así que lo dejó pasar nuevamente. Ella había estado trabajando algunos días por la noche, así que este día, que era ya día viernes, le tocó por la mañana, así que toda la rutina de noche del niño le tocó a ella. Lo bañó, lo acostó, lo durmió y cuando por fin estaba dormido, se fue a la computadora, a la sala de estar donde estaba su esposo viendo algo en la televisión. Pasó una media hora de que cada quien estaba en lo suyo, pero los dos en el mismo espacio, cuando empezaron a escuchar en el fondo del departamento, donde estaban las habitaciones, una voz de una mujer como cantando suavemente. Julia y su esposo voltearon a verse al mismo tiempo y el esposo comienza a bajarle el volumen a la televisión y fue cuando escucharon perfectamente esta voz que al principio siguió cantando y después se detuvo abruptamente. Después escucharon unos pasos y enseguida la voz de su hijo llamando a su mamá. Mientras Julia se dirigía a la habitación de su hijo, escucharon también la cuna cómo se estaba moviendo. Cuando ella abre la puerta, nota que su hijo ya no está en su cuna, sino que está ahí, en la puerta. El niño, en sus palabras, le preguntó algo como, mamá, ¿por qué te vas? Cuando Julia escuchó esto, sintió escalofríos en toda su columna y le dijo, no, mi amor, yo no me fui, yo estaba en la sala con tu papá viendo la televisión. A lo que el niño insistió y le dijo, no, tú cantas. Julia volvió a decirle, no, mi amor, yo estaba en la sala con tu papá, pero el niño seguía insistiendo, tú aquí y tú aquí, a lo que Julia ya no le dijo nada.
Lo que hizo fue cargarlo, llevarlo a la mecedora para arrullarlo y volverlo a dormir, pero no se podía quitar de encima esa sensación de que desde algún lado a ella la estaban observando. Además, el miedo de que algo había estado interactuando con su hijo y lo bajó de su cuna. Quedó meciéndolo mucho más tiempo del que hubiera esperado porque el niño se quedó dormido enseguida, pero ella tenía demasiado miedo para moverse de ahí. Cuando por fin lo acuesta en su cuna, abre la puerta, pero solamente un pedacito como para ver hacia el pasillo. Ella tenía miedo de encontrarse su propia cara viéndola fijamente. Cuando vio que el pasillo estaba vacío, salió del cuarto, cerró la puerta suavemente y se fue a la sala a sentar ahí con su esposo, y ninguno de los dos habló respecto al tema. Quedaron ahí hasta muy tarde porque, sin decírselo el uno al otro, los dos tenían miedo de moverse de ahí. El día siguiente era sábado y les pareció muy bien a los dos que, para distraerse un poco de toda la situación del departamento y pues todo lo que había estado pasando, era una muy buena idea ir a visitar a los padres de Julia, que vivían como a 1 hora de distancia aproximadamente. Juntaron todas las cosas del niño que iban a necesitar y se fueron. Cuando llegaron a la casa de los papás de Julia, Julia y su mamá se quedaron en la cocina, mientras que el esposo, el hijo y el papá de Julia bajaron al sótano, ya que recientemente había armado unos trenes de juguete y todos los hombres querían verlos. Julia y su mamá se quedaron a solas y ella aprovechó para contarle todo lo que había estado ocurriendo en su departamento, y Julia esperaba una reacción como de temor de parte de su mamá, pero fue todo lo contrario. Su mamá solamente le sonrió y le dijo: mira, hija, tienen un hijo de 2 años, probablemente los ha estado cansando demasiado, los ha estado desvelando demasiado y ustedes están imaginándose cosas por falta de sueño. Eso es todo, no te preocupes. Esto tranquilizó profundamente a Julia. Después de terminar este tema, hablaron de unos cuantos más. Habían pasado ya un par de horas y Julia decidió bajar al sótano para ver cómo estaban su esposo y su hijo. Cuando iba bajando por las escaleras, escuchaba a su hijo con su vocecita imitar al tren, a su papá y a su esposo platicando. Cuando estaba en el último escalón, vio a su hijo aplaudir porque estaba jugando con el tren, y en eso dijo: hola chicos, ¿cómo están? Su papá voltea y vuelve a voltear por segunda vez y le dice: ¿cómo llegaste ahí tan rápido? Julia se quedó inmóvil y le dijo: papá, ¿qué quieres decir? Y su papá le contesta: pero si estabas aquí con tu hijo viendo el tren hace unos segundos. Julia se quedó callada, porque hasta ahorita solamente su esposo había dicho que la había visto, y de espaldas, no completamente, pero en esta ocasión la estaban viendo su papá y su esposo. Julia dijo: papá, yo no era. Lo que su esposo, con cara de asustado, le dice: ¿ves? El doble ataca de nuevo. Aquí estabas tú, parada a pocos metros de nosotros, viendo el tren. Julia estaba que no podía creer lo que estaba escuchando y le dice: no, yo estaba arriba platicando con mi mamá, le pueden ir a preguntar. Después de este episodio, ellos se fueron. Cuando llegaron a su departamento, Julia no podía todavía con la noticia, no la comprendía su cabeza de cómo 3 personas diferentes decían haberla visto cuando ella no era. Y por otro lado, qué tan extraño o peligroso era que no reconocieran que no era ella. El lunes, Julia volvió a tener el turno nocturno, así que llega a su casa, su hijo ya estaba dormido, su esposo estaba en la sala viendo una película, así que Julia lo que hace es ir al cuarto de su hijo, le da un beso en la frente, cierra la puerta y va con su esposo a ver la película también. Pasó como una media hora cuando los interrumpe un grito aterrador de parte de su hijo. Los dos corrieron hacia el cuarto. Cuando abren la puerta, ve que el niño está parado en su cuna, viendo hacia la pared con los ojos muy abiertos y con cara de asustado. La cosa aquí es que el niño no dejaba de gritar, seguía en este mismo estado como de shock. La primera en llegar a él fue Julia, que trató de acariciarle la cabeza para tranquilizarlo, pero el niño reaccionó como quitándose. Segundos después llega a su esposo, lo carga y el niño sí quería estar con él, pero no con Julia. Todavía siguió gritando por un par de minutos más mientras pues el esposo lo cargaba, y después de tranquilizarse se quedó dormido profundamente y lo volvió a acostar en su cuna. Todo fue muy extraño, casi como si el niño hubiera estado gritando entre sueños, así que lo dejaron unos minutos de ver que ya estaba dormido, lo vuelven a despertar y le preguntan: oye hijo, ¿te pasó algo? ¿Por qué te asustaste? El niño contestó confundido y medio dormido que no. Julia intenta acercársele, esta vez pues el niño no se quitó ni nada, lo carga, lo empieza a arrullar y en esta ocasión se quedó el esposo supervisando todo porque había estado muy raro. Después de que se aseguraron los dos de que estaba muy dormido, se fueron a acostar porque esta noche había sido bastante extraña. Unos días después, Julia regresa de su trabajo por la noche, ya estaban todos dormidos, así que ella se va a acostar y se queda dormida. Pero a los pocos minutos se despertó porque escuchó estos pasos que iban de las habitaciones a la cocina y de regreso. Ella estaba tan aterrada ahí acostada que no podía levantarse, no podía moverse para despertar a su esposo, no podía levantarse para asegurarse que no hubiera nadie ahí. Y por otro lado, no quería, porque ella había leído en internet que si te topabas con tu doble, tú ibas a morir. Mientras ella estaba despierta ahí, pasaron unos 40 minutos cuando su esposo también escucha estos mismos pasos, él sí se levanta a revisar y no había nada. Después, la paz de la noche fue interrumpida de nuevo por los gritos de su hijo.
Pero eran unos gritos a todo pulmón de esas veces que se te desgarra hasta la garganta. El primero en llegar en esta ocasión fue su esposo, enciende la luz y ve al niño de nuevo sentado en su cuna con los ojos bien abiertos y con cara de asustado. Por segunda ocasión, el niño no quería estar con Julia. Su esposo lo carga, comienza a tranquilizarlo y Julia simplemente estaba viendo como toda la escena, sintiéndose impotente de que algo estaba pasando. Ella no lo podía controlar, no lo podía solucionar, pero estaba afectando a su hijo. De nuevo ocurrió lo de la vez anterior. Después de tranquilizarlo, el niño se quedó profundamente dormido y ya, no volvió a gritar más y no volvió a reaccionar mal con Julia. Julia no sabía qué hacer y lo único que se le ocurrió fue ir con el pastor de su iglesia a contarle toda la situación y este pastor le dijo: pues si quieres voy a tu departamento a checar, pero Julia siente que no la tomó muy en serio. Efectivamente, el pastor nunca fue a su casa, así que ella empezó a buscar por otros lados, libros de hechicería, de brujería, como para ver si solucionaba algo. Y al parecer por un momento sí funcionó porque hubo bastantes semanas en donde no le decían que la habían visto en un lugar que ella no estaba. Sin embargo, los terrores nocturnos que estaba teniendo su hijo no se detenían. Después de unas cuantas semanas, un amigo de ellos dos falleció y ellos dos querían ir al funeral, pero el niño se había enfermado, entonces Julia le dijo a su esposo: ¿sabes qué? Era más amigo tuyo, yo lo conocía por ti, tú ve al funeral y yo me quedo aquí con el bebé. Así lo hicieron y cuando regresó su esposo lo notaba extraño. Le preguntó en diferentes ocasiones como qué había pasado, pero él se negaba a decírselo. Ella insistía como: oye, ¿quieres ver una película? ¿Quieres que nos acostemos? ¿Quieres que te prepare algo? Y su esposo estaba serio y le dijo: mira, vengo del funeral de mi amigo. Ya lo sabes, ¿verdad? A lo que Julia le dijo: pues sí. Después de insistirle mucho, el esposo de Julia le dijo: es que te vieron allí en el funeral y estabas diciendo cosas muy extrañas. Algo ocurrió, algo dijo que su esposo no le quiso decir a Julia y mejor se fue a encerrar a su habitación y no le volvió a hablar durante toda la noche. Se volvieron a hablar hasta que a medianoche los despertó los gritos de su hijo. Pasaron unos cuantos días de este incidente, ella va a su trabajo, le toca el turno nocturno de nuevo y la manda a llamar su supervisor. Ella va a la oficina y su supervisor se veía un poco molesto, a lo que le dice: Julia, mira, yo te aprecio, haces muy bien tu trabajo, pero ¿quieres decirme qué rayos hacías aquí en la mañana? Lo que Julia le dice: yo no vine en la mañana, o sea, me tocó el turno nocturno y acabo de llegar. Y el supervisor le volteó la pantalla de su computadora y ahí se veía claramente a Julia. No se le veía la cara como tal, pero era su figura, era su cabello, su manera de peinar, todo. Y parecía como si estuviera escondiendo algo. Julia le dijo: es que yo no fui, yo tenía un tema familiar y yo estaba en mi casa, le podemos hablar a mi esposo para que confirme lo que te estoy diciendo. Claro que su supervisor pues no le creyó y le dijo: mira, tú sabes que los horarios que yo te pongo son los que tienes que venir, está muy penado que tú estés aquí fuera de tus horarios. Tal, se fue con un simple regaño, pero en esa ocasión que le enseñaron pues el monitor de la pantalla fue que pudo ver ciertos puntos y en eso es que si es una mujer vestida con ropa que se parece pues exactamente a la que ella lleva el día que se viste con esa. El cabello castaño y el mismo tipo de peinado que ella lleva ese día. Ella ve sombras en su pasillo que se mueven por todos lados. Una risa después comenzó a escuchar también como muy suave y pues cuando le cantan a su hijo. Hasta el día de hoy no lo ha podido solucionar. Estas cosas siguen ocurriendo. De repente ocurren muchos incidentes seguidos. Después pasan semanas o meses donde no pasan tanto. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Quién sabe? Yo lo que he escuchado en otras historias es que mientras anda tu doble por ahí, como que te va quitando o restando energía a ti. Pero en este caso se refieren más a que un espíritu se está haciendo pasar por ella, pero si la han visto tantas personas, pues... Bueno chicos, este video ya terminó. Pero si quieren más videos así, dejen su like y suscríbanse. Bye.